Por ejemplo, en el budismo, desde el punto de vista de todo el desarrollo del budismo, desde sus orígenes hasta toda la estructuración de las enseñanzas budistas, queda muy clara el acercamiento que existe por parte de los practicantes budistas a su realidad personal, a su experiencia personal. Se pone mucho énfasis en la cuestión práctica que el Dharma tiene en nuestra vida diaria, y una de las cosas que suelen atraer del budismo precisamente es esta, y es que tocan mucho con los pies en el suelo, es decir, tocan temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad, y además son temas que tienen que ver especialmente con aquello que afecta el sentido de nuestra existencia. Por ejemplo, y esto todos conocemos un poco la historia del Buda histórico, Buda Sakyamuni, cuando viviendo en un palacio estaba aislado de ciertas experiencias relacionadas con la muerte o con la enfermedad o con la vejez o con el nacimiento, y sin embargo, después de salir de su área de protección, tuvo la experiencia personal de esos fenómenos. Curiosamente, los mismos fenómenos que hoy en día nosotros también tenemos muchas veces delante de nuestros ojos. Conocemos nacimientos de seres humanos, conocemos enfermedades de los seres humanos, conocemos gente que ya está en la época de la vejez, conocemos el fenómeno de la muerte, obviamente de forma indirecta, nos encontramos con familiares, con amigos, con conocidos, y todo esto en nosotros genera siempre una gran cantidad de emociones, una gran cantidad de sensaciones y de experiencias. Y lo más curioso es que eso ocurría hace 2500 años, hace 2000 años, hace 1000 años, hace 500 años, y hoy en día también está ocurriendo. Hay un hilo conductor en todo esto. Por lo tanto, vale la pena enfocar justo la enseñanza del Dharma desde el punto de vista de poner atención en este hilo conductor. El sentido de esta charla, el título, tiene que ver con las emociones en el camino espiritual. Y obviamente cuando se apunta a las emociones, aquí nos estamos refiriendo a todo lo que nos ocurre en esa interacción con realidades no solo que tienen que ver con la muerte o con la enfermedad o con la vejez, sino también con todas esas emociones que tarde o temprano van surgiendo en nuestra interacción con la vida diaria, en cualquier circunstancia y con cualquier persona. Vale la pena también establecer primero qué se puede considerar un camino espiritual. Podemos llegar a la conclusión, quizás confundida, que un camino espiritual es el seguidismo de una religión determinada. Y eso, si lo analizamos profundamente, nos podemos dar cuenta que el seguidismo de una religión determinada no es la práctica de un camino espiritual. El propio término ya nos da una pista, seguidismo, es decir, seguimos sin demasiado razonamiento, de una forma más o menos entre fanática o ciega, una religión determinada porque consideramos que es la religión que más o menos puede representarnos en algún sentido. Pero muchas veces este tipo de planteamiento no va más allá de las formas, se queda solo en el exterior, o bien en las jerarquías, o bien en el símbolo, o bien en la liturgia, o bien en aspectos que finalmente a veces nos despistan sobre lo importante de cualquier religión, de cualquier tradición, y es la capacidad que tiene de transformar nuestro mundo, nuestra experiencia interior, y la capacidad que tiene en esa transformación de hacer de nuestra vida algo útil, compasivo, generoso, extenso y sobre todo armonizante con los demás seres vivos, no solo con los seres humanos, con todos los seres vivos. Así, un camino espiritual, entonces, en el fondo es un instrumento que permite la transformación de la percepción que tenemos de nuestra existencia y de la existencia de todos los seres. Es un camino que permite la transformación y la armonización de todos los seres vivientes. Muy importante esto. Aquí no se distinguen entre religiones. Aquí no se hacen competiciones entre qué camino espiritual es más importante, o es el mejor, o es el más numeroso. Aquí nadie tiene la exclusividad sobre la verdad del camino trascendente o inmanente. Simplemente
hay una gran diversidad de caminos y todos aquellos que apuntan sin conflicto hacia esta unidad, hacia este conocimiento, hacia esta experiencia, se pueden considerar entonces caminos válidos, caminos espirituales. No simplemente proyecciones religiosas. Es muy importante la distinción. Así entonces tenemos un camino espiritual y luego tenemos nuestras emociones. ¿Qué hacemos con las emociones? Seguro que cada uno hace lo que puede, ¿no? Dependiendo de la circunstancia, ¿no? A veces va bien, a veces no va bien, a veces me encuentro en situaciones donde puedo manejar mis emociones y en algunos casos, o en muchos casos, dependiendo de la persona, las emociones me desbordan. Van mucho más allá de lo que yo soy capaz de controlar. Incluso a veces las emociones y uno mismo se identifican tanto que uno no es capaz de distinguir entre el ser que tiene la experiencia de la emoción y la propia emoción. Es muy curioso esto. Pero resulta que el mundo de las emociones es un mundo que tiene que ver también con el camino espiritual. Dentro del camino espiritual budista, insisto en no la religión budista, sino el camino espiritual budista, tenemos entonces un planteamiento, y es que en el camino budista hay diversos enfoques distintos de cómo tratar las emociones, cómo gestionar las emociones. Y en esta charla, por supuesto, me estoy refiriendo más al enfoque del budismo vajrayana, es decir, un enfoque del budismo, un enfoque de la práctica del Dharma, donde las emociones no son tratadas como algo que debemos eliminar o como algo que debemos soslayar o como algo que debemos maquillar, porque si no, no podemos avanzar espiritualmente. Curiosamente, en el llamado budismo vajrayana o budismo tibetano nos encontramos que las emociones forman también parte del propio camino de superación y de perfeccionamiento en nuestra experiencia personal. Las emociones entonces no solamente forman parte, sino que además están integradas y son trabajadas en las distintas técnicas que existen de práctica del Dharma, técnicas meditativas, técnicas yógicas o cualquier tipo de técnica donde también la gestualidad tiene un papel importante. Digamos que las emociones, que a todos nosotros nos pueden causar a veces serios problemas, pueden ser, en cierto modo, desde el enfoque del Vajrayana, un elemento que nos puede permitir avanzar todavía más o catapultar nuestro avance espiritual en el camino espiritual. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la visión que tenemos normalmente de los que practican meditación? Digo en general, no aquellos que conocen el budismo o la meditación, sino cómo nos suele mirar desde fuera alguien que no sabe nada de meditación o nada de budismo. Bueno, la idea general es que el budista o el practicante de meditación básicamente no tiene emociones. O es alguien que se dedica a no solo calmar la mente, sino simplemente a dejar en stand-by completamente casi neutro o plano cualquier tipo de emoción. Muchos piensan así. Algunos ven a un budista y dicen, esta persona nunca se debe enfadar, nunca debe estar alegre, nunca debe vivir la vida, por supuestísimo, se relaciona pero de forma superficial, es indiferente a todo y si le pisa un pie encima sonríe, porque no se entera de nada, no se enfada. Y claro, esta es una visión muy errónea, es una visión bastante deformada de lo que es realmente el trabajo de las emociones dentro de un camino espiritual. Resulta que los meditadores o los practicantes budistas sí pueden sentir. Afirmación. Sí, sonríen. Bien. También lloran, por supuesto. Y también tienen emociones de todas clases. Sí. Claro, porque el objetivo de un practicante del Dharma o de un meditador no es convertirse en una estatua de Buda a la cual todos van a traer ofrendas y van a hacer postraciones. Ese no es el objetivo del practicante budista. No es convertirse en una estatua, no es convertirse en alguien completamente alejado e inmune de la realidad.
Eso es precisamente todo lo contrario de lo que el camino del Vajrayana propone como experiencia práctica de la visión y de la experiencia de la vida. Hay muchos ejemplos, no voy a entrar en los detalles que aparecen en los sutras y tantras sobre el aspecto de la integración de las emociones. Sí que hay muchas técnicas o al menos visiones que trabajan en esta dirección. Por ejemplo, cuando se oye hablar de los bodhisattvas. Un bodhisattva, es decir, en cierto modo, una especie de guerrero espiritual. No es alguien inmune indiferente a todo lo que ocurre en la sociedad. No es alguien que simplemente se pone a meditar, no le pasa nada, no dice nada, siempre está sonriendo y no se preocupa de nada más. Todo lo contrario. Un bodhisattva es justamente un practicante de muy alto nivel, un gran maestro que en cierto modo está entrando en el manejo de las emociones, en la transformación de las emociones, en la sublimación de las emociones y en la transformación de las emociones en una corriente de energía que le llega a ser todavía más hábil, más fuerte, más sabio, más inteligente, más resiliente en todos los conflictos en los que se puede manejar en la vida diaria. Eso entonces empieza a ser una práctica del bodhisattva. Pero fijaos, no es una cuestión solamente de practicar como algo externo a su forma de ser, sino que es la integración de esa misma práctica, su forma de ser y la misma corriente de emociones a favor de un camino espiritual, que tiene que ver con el beneficio a todos los seres, no solo con su propio beneficio. ¿Esto es posible? ¿Podemos trabajar con las emociones? Quiero decir, ¿podemos ser meditadores, podemos ser practicantes del Dharma y tener emociones? Sí, es un sí rotundo, sí. No hay duda ninguna. Sí que es posible. Ese es el planteamiento en el Vajrayana, uno de los planteamientos. En el Vajrayana se aprovecha cualquier manifestación, emoción, pensamiento, para poderla finalmente integrar en la misma dirección del objeto final de la práctica del Dharma, que no es otra que llegar al conocimiento último del ser, tener la experiencia de la naturaleza de la mente para beneficio de todos los seres vivientes. Beneficio significa entonces tener conciencia que ese practicante no está solo en el mundo, que es una parte fundamental del mundo en el que se mueve. Y este punto es importante para comprender entonces que un camino espiritual es algo que está muy conectado a la vida diaria, a la realidad que vivimos, al siglo XXI, es decir, a nuestra modernidad, es decir, al aquí y ahora. Un camino espiritual ya no solo es algo del pasado. Un camino espiritual no es solo que trabaja, es algo que trabaja con el presente. Encima, un camino espiritual real es algo extremadamente vanguardista porque nos está dando una cierta visión sobre el futuro, sobre la proyección de la experiencia que tendremos en un futuro. Bien, entonces, las emociones no las debemos descartar. No. Bueno, va, bien. ¿Y qué hacemos con ellas? Las cogemos, las hacemos malabarismos, cogemos, no sé, el odio, los celos, el orgullo, no sé qué, no sé cuántos, los hacemos un cóctel. ¿Dónde los ponemos? ¿Los sacamos de algún lugar? ¿Los ponemos en algún lugar? Yo creo que en el fondo habría que entender bien qué son las emociones. ¿A qué se están refiriendo, sobre todo en el Dharma, con las emociones? Sobre todo deberíamos empezar a distinguir entre lo que llamamos emociones perturbadoras de las emociones esenciales. En el Dharma, por ejemplo, se plantea la idea de emoción perturbadora. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, estamos hablando de una emoción que en el fondo está alejándonos de nuestra conexión o conocimiento o experiencia de la naturaleza de lo que somos. Cuando nosotros nos enfadamos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nos enfadamos, cuando nos coge un gran enfado, simplemente nos estamos fusionando tanto con la emoción perturbadora del enfado
que ese mismo enfado y nuestra acción externa nos aleja completamente del sentido profundo de lo que somos. En cierto modo, entonces, lo que hace la emoción perturbadora es perturbar el sentido de uno mismo. En el sentido de uno mismo me refiero no a nuestro ego, sino el sentido del mismo ser o el sentido de la naturaleza de la propia mente. Nos aleja del núcleo, nos aleja de la esencia. Es como si nos estuviera abduciendo la emoción y nos extrayera de nuestra conexión con nuestro corazón y nos pusiera justo en el límite de la misma materialidad. Actuamos como pura emoción, no hay ningún tipo de control y en ese momento creamos sufrimiento tanto en quien recibe la emoción perturbadora como en quien la origina. Entonces es importante comprender esto. Tenemos una serie de emociones que pueden perturbar nuestra conexión con la esencia de lo que somos. Es muy importante conservar esta conexión, porque si no vivimos siempre de forma superficial. ¿Qué ocurre en la sociedad? ¿Cómo vivimos la mayoría de las veces? Con nuestro pensamiento discursivo a 300 por hora, que está basado siempre en las cosas que han pasado en el pasado y las cosas que deben pasar en el futuro, y muy pocas veces en las cosas que estamos haciendo en el momento. Discurrimos siempre con esto. Nuestro pensamiento discursivo despierta una gran cantidad de cadenas de emociones, pequeñas, medianas o grandes. Las emociones pequeñas, medianas o grandes también originan una cantidad de pensamientos. Así los pensamientos y las emociones que perturban acaban haciendo todo un conglomerado que traen causas y efectos que, desde el punto de vista del Dharma, significa que construyen el karma, es decir, toda una serie de cadenas de causa y efecto que nos llevan a tener después consecuencias en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos romper esta cadena? ¿Cómo podemos hacer para que el cuerpo, palabra y mente, es decir, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, conectado al pensamiento discursivo y la emoción perturbadora, deje de construir karma? ¿Es posible? ¿Es posible dejar de construir karma? ¿Es posible dejar de tener las emociones perturbadoras y permitir la experiencia de las emociones esenciales? Por supuesto. Justo este es el punto. Si no pudiéramos hacerlo, un camino espiritual tendría necesariamente que obviar las emociones. Y hay algunas tradiciones que trabajan de esta manera. Aparcan las emociones de todo tipo e intentan, desde ese punto de vista, controlarlas, aparcándolas y luego trabajar el propio camino espiritual. En el Vajrayana empezamos por comprender la diferencia entre una emoción que perturba, emociones perturbadoras, y las emociones esenciales que os digo. La emoción perturbadora lo que hace es alejarnos de la propia esencia de lo que somos, lo cual nos lleva a un estado de intranquilidad, falta de calma mental, descontrol, interacción constante donde se crean conflictos y construcción de karma constantemente. En el Vajrayana entonces se plantea, además de la emoción perturbadora, de las 84.000 emociones perturbadoras que construimos constantemente, ¿existe una fuente que las alimente? Sí. ¿Cuál es la fuente de las emociones perturbadoras? La propia mente. Cuando empezamos a comprender que la mente se manifiesta, que la mente no es un estado, por ejemplo, infinito, inmóvil, vacío y sin sentido, cuando comprendemos que la mente sí es un estado vivo y dinámico, que se puede manifestar en nuestro plano y se manifiesta en nuestro plano, empezamos a ver quizás la posibilidad que las emociones que se manifiestan en nuestro plano físico en realidad son manifestaciones de la propia mente. Pero aquí aparentemente hay una contradicción. ¿Cómo es posible que la mente manifieste emociones perturbadoras? ¿Cómo es posible que la mente manifieste emociones que nos alejan de la propia mente? Sencillo. Porque hay un factor
que actúa de intermediario entre la mente y la manifestación. Ese factor se llama ego. Tenemos un ego, tenemos una identidad que cuando capta la manifestación de la mente, traduce esa manifestación en forma de emociones perturbadoras. De tal manera que lo que estamos viviendo como emociones son emociones convencionales, pero están filtradas por las tendencias, filias y fobias del propio ego. Y eso hace entonces que según la personalidad, carácter y ego de cada uno, vivamos las emociones de forma completamente distinta, según las experiencias completamente distintas. Lo que para mí puede ser una experiencia de felicidad, para otro puede ser una experiencia neutra o incluso desagradable. Lo que para alguien puede ser una experiencia desagradable, pues para otro puede ser una experiencia neutra o incluso agradable. Hay muchos niveles distintos de experiencia según la emoción que manifestamos o que vivimos, pero esa manifestación que vivimos convencionalmente no es más que el resultado que el filtro del ego utiliza sobre la propia experiencia de la mente. Digamos que la mente lo que hace es exponer su propia dinámica. Cuando llega al ego, el ego la traduce según su conveniencia y lo que vivimos son las llamadas emociones que perturban, que nos separan todavía más de la propia mente. El ego en esto juega un papel importante. No solamente está intermediando sobre la dinámica de la mente, además lo que hace es interpretar la dinámica de la mente según le conviene, y su única conveniencia es sobrevivir en su identidad. El ego siempre necesita saber que existe, que domina, que controla y que vive. Cuando se empieza a comprender este mecanismo, empezamos a ver que el trabajo espiritual con las emociones no está en eliminar las emociones. El trabajo espiritual está en transformar esas emociones, reconociendo la naturaleza y la esencia de las emociones. Percibiendo, al menos al principio, y dándonos cuenta o comprendiendo que una emoción perturbadora, en el fondo, en esencia, es una manifestación de la propia mente. Por lo tanto, no debemos reprimir esa emoción, no debemos maquillar esa emoción, no debemos cortar o encorsetar esta emoción, sino sobre todo comprender su esencia y naturaleza. Cuando comprendemos la esencia y naturaleza de una emoción, dejamos de lado el control que el ego tiene sobre la proyección que el ego hace de esa emoción, y en ese momento podemos conectar con la propia esencia de la mente. Muchas veces, sobre todo en el Vajrayana, se hace hincapié en el trabajo que el amor y la compasión tienen en este sentido. ¿Por qué se hace tanto énfasis en el amor y la compasión en el Vajrayana? ¿Por qué tiene tanta importancia? Tiene tanta importancia porque justo ese enfoque de amor y compasión es todo lo contrario de lo que el ego necesita. El amor y la compasión es todo lo contrario al egoísmo y al egocentrismo. Y cuando no hay egoísmo ni hay egocentrismo, el ego no puede actuar, no puede filtrar la dinámica de la naturaleza de la mente, y por lo tanto lo que se manifiesta van a ser emociones puras, no filtradas por ese ego. Si os habéis imaginado alguna vez ser felices y estar contentos con el ego, y si ha sido intenso lo que habéis vivido, ahora imaginaros eso multiplicado por 10.000, por 20.000 o por 30.000. Eso es la vivencia de una experiencia pura, de la propia esencia o de la propia emoción, que no es otra cosa que la dinámica de la mente. Así entonces, un practicante no es alguien que deja de sentir. Un meditador no es alguien alejado de las emociones. Todo lo contrario, es un gran integrador de las emociones. Y no solamente las integra
las transforma, y no solo las transforma, es que quedan dimensionadas a un nivel muy superior de intensidad a lo que convencionalmente somos capaces de vivir. De tal manera que el meditador o el practicante es precisamente un ser humano extremadamente vivo, extremadamente sensible, pero no en el sentido convencional, sino en cuanto a que está tan íntimamente conectado a esa esencia de la mente, que toda manifestación, toda dinámica de esa mente, que son emociones, en el plano convencional, acaban siendo algo extraordinario, algo intenso, algo profundo. Creo que se entiende, ¿no? Porque no debemos, entonces, reprimir las emociones. Y también se entiende por qué no debemos dejarnos llevar por las emociones convencionales o perturbadoras. Y el punto focal importante es comprender que la naturaleza de esas emociones perturbadoras en sí misma es la propia dinámica de la mente. Y solo son perturbadoras por la intervención del ego. Y que este ego, cuando es trabajado a través del amor y la compasión, deja de tener poder para transformar la dinámica de la mente en emociones perturbadoras. Esto ocurre en muchos casos con muchas prácticas del Vajrayana. Algunas de ellas tienen que ver con visualizaciones. Podemos visualizar, por ejemplo, una divinidad determinada. Podemos hablar de Chenrezig. Cuando nosotros estamos visualizando o hay una autogeneración de una divinidad determinada, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, en cierto modo, estamos sustituyendo el filtro del ego por un filtro mucho más depurado, que es la divinidad con la que estamos nosotros relacionados. De tal manera que la dinámica de la mente, cuando se proyecta y pasa a través de, no del ego, sino de la divinidad, manifiesta una cualidad de la divinidad que se puede manifestar en nosotros como una emoción de amor y compasión, que es justo lo que se relaciona con Chenrezig. De esa manera encontramos que el practicante, el Vajrayana, tiene elementos, tiene instrumentos muy hábiles para poder no solo comprender la naturaleza de las emociones, sino también, con algunos de los elementos que utiliza, cambiar o neutralizar el poder que el ego tiene de filtrar esta dinámica de la mente. Hay muchos ejercicios que hablan, o prácticas yógicas dentro del Vajrayana, que luego hablan sobre esto. Te pueden hablar de los 5 Dhyani Budas y de cómo los 5 Dhyani Budas corresponden a la manifestación sublime. También de 5 aspectos que están relacionados con los 5 venenos que tienen que ver con las emociones perturbadoras. Hay muchos enfoques de trabajo, de yoga o también de visualización o de prácticas que transforman los venenos relacionadas con las emociones perturbadoras en algo sublime. Pero básicamente todo está jugando en esta dinámica que os digo, es decir, una esencia, la dinámica de la esencia, es decir, la mente iluminada, la budeidad, manifiesta una dinámica. Esa dinámica, cuando pasa a través de un filtro convencional como el ego, se convierte en una emoción perturbadora. Pero si no está el ego y hay una meditación, hay una práctica determinada, hay una visualización o una técnica del Vajrayana relacionada con la divinidad, ya no pasa por el filtro del ego, pasa por el filtro de esa creación, visualización. Y lo que se manifiesta entonces es una experiencia comprensible de la esencia de la propia emoción. ¿Puede parecer difícil? Sí, claro. Trabajamos con algo difícil, las emociones. Pero difícil en el sentido que llevamos tanto tiempo pensando que las emociones deben, ¿qué?, manejarse, gestionarse, tratarse. Llevamos tanto tiempo confundiendo camino espiritual con ausencia de emociones que a veces nos cuesta comprender o pensar que sí es posible trabajar con las emociones en el camino espiritual. No solo trabajar, sino integrarlas. No solo integrarlas, sino además convertirlas en una corriente que juega a favor de nuestro propio crecimiento espiritual. De repente,
un practicante del Vajrayana no solamente está más alejado de la sociedad. De repente, un practicante del Vajrayana comprende mucho mejor no solo las emociones perturbadoras, sino además la esencia y las causas que perturban a la persona que sufre las emociones perturbadoras. Se convierte entonces en alguien más cercano al corazón de la gente. Se convierte entonces en alguien mucho más hábil en poder conectar y armonizar a las personas que sufren de las emociones perturbadoras, no porque sea más inteligente, no porque sepa más conceptualmente, sino porque tiene la experiencia de lo que hay detrás de las emociones perturbadoras. No es una cuestión de reprimir las emociones, no es una cuestión de tapar las emociones, no es una cuestión de dejarse abducir por el ritmo frenético y caótico de las emociones perturbadoras. Es una cuestión de comprender la esencia de las emociones y aprender a navegar en la misma corriente de esa esencia, en la manifestación de la propia dinámica de la mente. Para los que llevan más tiempo en el Vajrayana, por supuesto, están comprendiendo que la manifestación de la dinámica de la mente se está refiriendo al concepto de clara luz, mientras que la propia mente en su infinitud se está refiriendo al concepto del Dharma de la vacuidad. Y así comprenderemos entonces que vacuidad y clara luz unidos, a esto se le llama conocimiento inobstruido, permiten entonces tener la experiencia de esto que ahora parece una teoría compleja. Pero bueno, no es fácil, pero el mensaje es este. Los meditadores y los practicantes de meditación no son estatuas de piedra. Sienten, y si le pisáis un pie a un meditador, seguramente le va a hacer daño, sí, y se va a levantar también, a lo mejor. No sé si os va a dar una torta o no, espero que no, pero seguro que se va a levantar, ¿no? Porque siente, tiene una emoción. Un practicante de meditación, sí, o un gran maestro de meditación, efectivamente, también come. Sí, sí, sí. Y se cansa, también, sí, sí. Y va al baño, también, sí, 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 sí. Y habla con nosotros, también, sí, sí. Y se puede comunicar, sí. No es un vegetal. No es un dios. No es una especie de ser que anda flotando en el aire y que vive del aire. No es esto un bodhisattva. Esto no es un practicante del Dharma en el Vajrayana. Es alguien muy, muy cercano a nosotros. Es alguien con una comprensión profunda de la naturaleza de nuestro sufrimiento. Y es alguien que nos puede ofrecer siempre alguna herramienta hábil al momento, lugar, forma, cantidad y peso que nosotros necesitamos en ese momento. Eso ya es un gran bodhisattva, ¿eh? Luego están los aspirantes a bodhisattva, ¿sí? Que somos aquellos que intentamos lo mejor que podemos, pues seguir justo este espíritu, esta experiencia, esta práctica y este enfoque. Esto es importante entonces, porque a veces tenemos la sensación que un camino espiritual nos lleva a un estado de, no sé, de nebulosa metafísica en la cual siempre estamos flotando y en la cual todo va bien y en la cual estamos alejados de lo que le pasa pues a mi familia, a mis amigos, a la gente, a la sociedad, a los inmigrantes, a los que tienen problemas. Parece que un camino espiritual es algo que te aleja. Y esto es muy erróneo. Y más en el Vajrayana. De hecho, muchas de las tradiciones, sean tradiciones espirituales, religiosas o semi-religiosas, entran justamente en la aplicación en el mundo real de lo que son sus desarrollos, lo que son sus conceptos, lo que son sus experiencias en ese mismo camino. Tenemos, por ejemplo, tradiciones que dedican grandes esfuerzos materiales a ayudar a gente en el mundo en el que vivimos. Y no hago referencia a ninguna en particular, digo que hay muchas tradiciones que lo hacen. Y para mí, particularmente, eso tiene un gran valor. No me importa exactamente de qué religión, solo sé que tiene valor para todos los seres humanos
altos, bajos, grandes, pequeños, del peso que sea y de la edad que sea, da igual. Lo importante en todo caso, como practicante del Vajrayana, es comprender que para aplicar la consecuencia del desarrollo espiritual en la vida diaria, tengo que practicar también y tener la experiencia de aquello que me da auténtica seguridad y auténtica libertad. Y eso solo tiene que ver no con la doctrina particular de una tradición, eso tiene que ver especialmente con la vivencia directa de la esencia de lo que somos, en este caso, de la propia naturaleza de la mente o de la propia budeidad. Cuando basamos entonces nuestra acción en la sociedad, con los amigos, con la familia, nuestra ayuda, la basamos en esta experiencia, no es simplemente un acto de el buen voluntario, la persona que tiene el bien intencionado o bien intencionada que ayuda a alguien. No es solo una cuestión de buena intención, es una cuestión de expresión en el plano físico de una experiencia espiritual profunda. Y esto realmente da otra dimensión distinta a lo que es la vivencia de la vida, tanto en uno como la vivencia de la vida con todos los seres. Para resumir entonces, cuando practicamos de esta manera, resulta que sentimos extraordinarias e intensas emociones relacionadas con la vida. Y de repente el practicante del Dharma, que enfoca las emociones de esta manera, no solo tiene emociones parciales pasadas por el ego, tiene emociones profundas y esenciales de interacción con la propia vida. De repente, el practicante del Dharma tiene la experiencia y el sentido de la vida, que no es poco. Hasta aquí llegamos por el momento en esta charla. Ahora toca una parte de interacción con algún chat, porque lo estamos pasando por un sistema de videoconferencia, así que hay preguntas por acá, ¿sí? Sí, tenemos una pregunta de Diego. Bueno, son varias cosas. Hace como una exposición y pregunta qué pasa cuando se llega al proceso de despertar y se experimenta un proceso, una etapa como apática. Que quizás puede ser producto de que no disfrutamos las experiencias que nos ocurren y si en este caso deberíamos indagar más, relajarnos o esperar a que la verdad... Normalmente cuando en el camino espiritual tenemos una etapa de apatía, hay muchos motivos, pueden ser motivos externos, pueden ser motivos internos. Recordad siempre que nuestro estado anímico tiene mucho que ver también con nuestro estado físico, con posibles enfermedades, con incluso sensibilidades y diría las cosas más increíbles, desde cambio del tiempo, cambio de temperaturas, situaciones, estás en una ciudad, estás en una montaña, estás en un lugar solitario, estás con mucha gente. Todos estos son factores que te llevan a una serie de reacciones. La apatía normalmente no es exactamente una etapa del despertar. Digamos que es uno de los obstáculos que tenemos en el camino espiritual. ¿Qué hacemos cuando tenemos apatía? Tenemos varias opciones. Una de ellas es relajarnos. Relax, sí, vale la pena. Si nos ponemos nerviosas y nerviosos, tengo apatía, ¿qué hago ahora? No tengo ganas de nada, no me quiero levantar, no quiero meditar, no quiero poner una posición de meditación. Me han dicho que es buena, pues no tengo ganas, me quedo así. Cuando tenemos esta sensación, luego encima nos recriminamos que somos apáticos. Ya te vale, fíjate tú, el tiempo que llevas, cómo no lo haces, cómo es posible. Mira que has escuchado enseñanzas buenísimas, de maestros buenísimos, y todavía estás aquí y sigues sin tener ganas. Esto mismo envenena la mente. Esto mismo crea una cadena de pensamiento discursivo que encima refuerza más el hecho de perder las ganas de seguir adelante. Por lo tanto, no juzguéis el hecho de que tenéis apatía. ¿Tenéis apatía? Muy bien, aceptad que tenéis apatía. Relajaos. Si os relajáis y permanecéis durante un tiempo, aún así, practicando o intentando practicar a pesar de la apatía sin juzgaros, ¿qué va a pasar? Que en un momento dado, sin daros cuenta, despertará otra vez las ganas de hacer alguna práctica. Esta es una opción. Otra opción. Investigar más cuál es el origen de la apatía.
cuando no es un origen, como digo, fisiológico o climático o externo. ¿Cuál es el origen de la apatía? Muchas veces la apatía viene como consecuencia de una práctica espiritual mal enfocada. Cuando hay un enfoque erróneo de la práctica espiritual, aparecen etapas de apatía. Y en ese momento, sobre todo en el Vajrayana, sí que es necesaria la instrucción directa o personal de un maestro cualificado que nos ayude un poco a poder revertir esta etapa de apatía. En ese sentido, usamos entonces el concepto de Sangha. En este caso, usamos el concepto de el gurú raíz o el maestro que actúa en interacción con la Sangha. Hay un estudiante practicante que está en un momento de apatía, hay un maestro que puede un poco mover esta apatía para que reaccione. Es un trabajo, entre comillas, de equipo. Entonces, esta persona también, si con el relax y dejando cierto tiempo no sale de la etapa de apatía, es recomendable entonces que consulte concretamente con un maestro cualificado qué tipo de prácticas está realizando. Porque al saber el tipo de prácticas que realiza, sabremos entonces qué es lo que no está funcionando y podremos corregir el tipo de práctica o cambiar el tipo de práctica para que este practicante salga de su etapa de apatía. Más preguntas, por aquí. De las 10.000 personas, aunque levantéis 100, la mano está bien. Cuando vos decís, por ejemplo, que hay la emoción perturbadora se genera de la propia mente, ¿no? De la dinámica de la mente. La emoción perturbadora se genera de la intermediación del ego. Del ego. Eso es. Vale. Y antes de que intervenga el ego, ¿qué es? O sea, me cuesta pensar que hay como que una emoción como la ira, me cuesta pensar de dónde viene, me cuesta imaginar que venga de, ¿no? Como de, que venga todo del mismo lugar. Vale. Vale. Imaginaos un canal de agua, ¿sí? Hay un canal de agua por donde puede bajar a cierta velocidad una corriente de agua transparente y limpia. E imaginaos que casi al final del canal de agua, este canal se subdivide en 5 canales. Si no hay nada en medio, los 5 canales van a llevar agua transparente y limpia de 5 formas distintas. Pero si ponemos un filtro en medio de este canal de agua, de esta dinámica, un filtro, por ejemplo, que ponga partículas rojas o partículas verdes o azules o amarillas, resulta que lo que aparecerá por los 5 canales será el color determinado de ese filtro. Dirás, pero si no son los colores del agua, ¿qué son? Es la propia agua. Las emociones son manifestaciones de la propia dinámica o movimiento de la mente, la cual no tiene un color, una forma determinada. Esto es lo difícil de comprender. Es muy difícil de comprender. Lo que da color y forma determinada es el ego, que según el karma, según sus filias y fobias, acaba convirtiendo esa propia dinámica de la mente en una emoción que luego se convierte en emoción perturbadora. Antes de esa emoción perturbadora, ¿qué es? Yo hablaba de una emoción esencial, en cuanto a que, como manifestación de la mente, cualquier manifestación de la mente es una manifestación de consciencia-lucidez. La consciencia-lucidez pura, tal cual, en movimiento, eso es lo que cuando pasa por el filtro del ego se convierte en una manifestación de una emoción particular. Para comprender qué es la consciencia-lucidez pura, entonces tenemos que empezar a meditar. ¿Qué es la meditación? En este sentido, entonces, la meditación es la capacidad de experimentar el estado anterior a la manifestación de las propias emociones. Por eso el resultado sería, tenemos que practicar meditación. Claro, también con instrucciones adecuadas, de forma gradual. La meditación entonces no es una simple obligación que nos dicen que en el Dharma hay que hacer meditación, no es esto. Es un instrumento que permite tener la experiencia, comprensión de ese estado anterior a las emociones perturbadoras. Por eso
es interesante, por ejemplo, escuchar a un maestro muy cualificado, que ya tiene un gran avance espiritual, como se ríe a veces, en el buen sentido, se ríe de nuestras emociones perturbadoras. Vas a una entrevista y de repente le explicas tu emoción que te está martirizando y ves que el maestro sonríe mucho. Y dices, pero yo le estoy explicando algo muy grave, ¿por qué se está riendo? Claro, no se ríe porque se esté burlando de nosotros, se está riendo porque está comprendiendo que la naturaleza intrínseca de lo que nos está pasando se basa en una ilusión o en una deformación que el ego tiene de la propia experiencia. Y en esa sonrisa, que no es ni de superioridad, ni es de burla, ni es nada, simplemente es una sonrisa natural, él comprende entonces esto e intenta explicar a la persona que le consulta que relax, tranquilízate, piensa en otra cosa, desvía tu atención, no alimentes la emoción que te perturba. O simplemente medita. Pon un objeto delante de ti, imagínate un objeto, intenta concentrar toda tu atención en este objeto y luego disuelve la distancia entre objeto y sujeto. Esto es un shine o un shine lactón. Cuando ocurre esto, ¿qué pasa? Tenemos la experiencia de la consciencia libre de cualquier parcialidad que el ego pueda proyectar. Esos son algunos motivos por los cuales es bueno meditar. Pero también no os lo toméis como algo que, vale, ya lo he comprendido, ya debo hacerlo y ya está. No, no, no. ¿Por qué? Porque aunque lo comprendamos conceptualmente, no tenemos todavía la prueba de que eso es así. ¿Cuál es la prueba para nosotros que eso es así? La prueba es que practiquemos y lo vivamos nosotros. No que lo escuchéis a alguien que os lo está diciendo porque parece más o menos plausible y ya está, ya puedo hacerlo, ya es eso. No es así, no hay que aceptarlo a priori. Sabéis que en el Dharma no se aceptan las cosas a priori. Lo que se hace es trabajar, comprobar, contrastar y aceptar o no según nuestra experiencia. Por lo tanto, os diría, hay que practicar más. Pero si nos lo tomamos como un sistema de integración, como un sistema de descubrimiento, si la práctica diaria en el fondo no es más que el intento sano de restituir lo que realmente somos, no lo que creemos que somos, quizás no sea tanto una obligación como una extraordinaria aventura. Ese es el punto que hay que coger también. ¿Podríamos hablar un poco más de las emociones esenciales? No, cuando digo emociones esenciales me estoy refiriendo más a la esencia misma, a la esencia de la propia emoción. Por ejemplo, las olas del mar. Imaginaos que cada ola del mar es una emoción. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de qué color es la emoción? ¿Qué forma tiene? Bueno, hay infinidad de formas de ola y cada cual es una emoción determinada. Y entonces uno pregunta, ¿y cuál es la esencia, cuál es la emoción esencial de todo ello? O las emociones esenciales. Hombre, el elemento esencial de cualquier ola es el agua. Eso vendría a ser entonces el sentido de la emoción esencial o las emociones esenciales, que es lo que constituye en realidad la esencia de aquello que se manifiesta como algo individual o como algo independiente, una emoción. Me enfado. Nuestra percepción y experiencia del enfado en realidad no es más que nuestra percepción deformada y superficial de una fuerza o de una dinámica. El agua en el caso del mar y la dinámica de la mente en el caso de la mente. O sea, cuando vos hablas de la dinámica de la mente, es algo que la única forma de explicarlo es experimentarlo, porque entiendo que no hay forma de... El ejemplo de la... Estás dando ejemplos del agua y que son todos ejemplos que tienen que ver esto, ¿no? Con la dinámica, con el movimiento, con lo que se transforma. Pero no hay como... Yo no puedo, no sé qué pasa, no puedo cogerlo, no hay por dónde... No, porque cuando estamos hablando de la dinámica de la mente estamos hablando de una experiencia... A lo que me remite es esto, ¿no? A algo que claro, hay que realmente... experimentarlo. ¿Por qué? Porque no se basa en la dialéctica, no se basa en la filosofía.
no se basa en la explicación racional, se basa en una explicación distinta que tiene que ver con la propia experiencia. A veces pongo el ejemplo, ¿no? Decir, podemos escribir unos 10 tomos sobre el sabor del chocolate. Y tú dirás, bueno, sí, ya lo he entendido todo, pero ¿qué es el chocolate? Y entonces finalmente te dirán, mira, toma un trozo de chocolate. Entonces tú te lo comes y dices, mira, he entendido los 10 tomos. Y además más, yo tengo para hacer 10 tomos más. Es esto. Te pueden explicar la composición química del chocolate, te pueden explicar los átomos, electrones y protones que tiene, te pueden explicar la forma, te pueden explicar el proceso de fabricación, todo. La textura, color. La botánica del cacao. Exactamente. Y entonces al final tú te acabas aquí diciendo, sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? Toma chocolate. Es exactamente igual. Ahora, es normal, ¿no? Cuando hay un fenómeno muy interesante, cuando el ego comprende algo, inmediatamente quiere atraparlo, quiere comprenderlo. Eso está bien en la funcionalidad social, pero en el camino espiritual a veces comprender algo significa aferrarse a algo, a lo que he comprendido. Cuando te aferras a lo que comprendes, solidificas lo comprendido muchas veces y en el fondo estás dando otra vez al ego un elemento para quedarse todavía más apalancado. Entonces, desde el punto de vista de la didáctica, de la pedagogía del Dharma, intentamos transmitir una enseñanza buscando que el ego no construya modelos que luego pueda imitar o pueda utilizar para autoafirmarse. De ahí que no estemos explicando la botánica o la ciencia química de la esencia de la emoción. Por supuesto, podemos hablar de muchos aspectos del Vajrayana que las explican. Antes os decía los 5 Dhyani Budas. Podemos hablar de las 6 paramitas y cómo éstas están trabajando e interaccionan también con el concepto de las emociones. Podemos incluso hablar de, en nuestra escuela del yoga de Kalu Rinpoche, que trabaja especialmente con este tipo de emociones, o el Shiné especial de Kalu Rinpoche, que trabaja con también los elementos, las emociones. Hay muchos fenómenos, hay muchas técnicas del Vajrayana que trabajan, pero no para que tengamos una reproducción de esa experiencia, sino para que tengamos la experiencia, que es muy distinto. Y eso viene en otras charlas, quizás, o en las prácticas. Recomendable siempre acercarse a un maestro cualificado, a un centro cualificado y poder entonces recibir enseñanzas adecuadas sobre las técnicas para llegar a esa experiencia. Estamos acabando. Básicamente, hasta aquí hemos llegado en esta charla. Entonces, solo resta una cosa. Dedicamos el mérito. Quizás algo bueno hemos generado y algo bueno seguro que va a llegar a todos los seres y de corazón, pues así, generar este deseo por beneficio de todos los seres de lo que hayamos entendido o lo que entendamos en el futuro. Muchas gracias por vuestra paciencia, por estar aquí y nos vemos en la siguiente charla, si queréis. Gracias.